Las intenciones de Crasterhack iban hacia un castillo inglés, Hartwell, y su inquilino, el conde de Provenza, hermano segundo de Luis XVI y futuro Luis XVIII. Luis XVI y María Antonieta tuvieron un hijo, nacido en 1781, que fue encerrado en el Temple con sus padres en 1792. A la muerte de Luis XVI, los monárquicos lo proclamaron rey con el nombre de Luis XVII, pese a la abundante literatura consagrada hasta hoy al enigma del Temple, persiste la incertidumbre acerca del destino final de este niño. El príncipe vivía en el destierro, sin dinero ni poder. Crasterhack apreciaba poco a Francia y a los franceses, a quienes consideraba unos bandidos, pero esto no le impedía entrometerse en sus asuntos. El ministro británico prefería obrar sobre seguro, adoptando la causa legitimista. En consecuencia, su programa fue la restauración del pretendiente Borbón. A todo ello, Alejandro I tenía también que emitir su voto. No podría sufrir el retorno de los Borbones por apoyarse en antiguas y superadas tradiciones que el zar juzgaba irritantes. Su favorito era el príncipe heredero de Suecia, antiguo mariscal napoleónico que no tomó parte de la invasión de Francia, su antigua patria, pero que desde Leipzig llevó a su ejército al nordeste y arrebató Noruega a Dinamarca. Así, incluso antes de la derrota de Napoleón, la alianza se escindía en controversias, Rusia por una parte e Inglaterra y Austria por otra. Esta divergencia de puntos de vista revestiría importancia en el futuro. Crasterhack y Metternich no deseaban en absoluto la hegemonía rusa en Europa central, no habían combatido a Napoleón para llegar a tal situación. De todos modos, mientras el emperador francés no mordiese el polvo, precisaba a toda costa mantener la coalición en pie. Al iniciarse en marzo de 1814, el Tratado de Chaumont alió a Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Austria por 20 años a partir del fin de las hostilidades. Abdicación de Napoleón. En la última semana de marzo de 1814, los aliados avanzaron hacia la capital, pésimamente defendida por uno de los más antiguos hermanos de armas de Napoleón, el mariscal Marmont. El 29 de marzo, la emperatriz María Luisa abandonaba la ciudad con su hijo. El 30, el mariscal Blücher ocupaba Montmartre. Al día siguiente, los aliados, precedidos por el zar, entraban triunfantes en París. En esta jornada gloriosa, Alejandro debió recordar las derrotas de 1812 y Moscú en llamas. Llegaba al fin de su prolongada marcha, iniciada en las profundidades de la llanura rusa. También el 31 de marzo de 1814 fue día de triunfo para el señor Talleyrand, cuya hospitalidad solicitó el zar diciéndole: «Gozáis de mi confianza y de la de mis aliados. Conocéis Francia, sus deseos y necesidades. Decidnos qué debemos hacer». Esta vez enmudecían los mariscales. Habían luchado por Lisboa, Madrid, Roma, Milán, Turín, Venecia, Berna, Múnich, Nápoles, Berlín, Dresde, Varsovia, El Cairo, Jerusalén y Moscú, para acabar batiéndose ante los muros de su propia capital. Era demasiado. Los mariscales le pusieron las armas. En Fontainebleau, donde Napoleón tenía su cuartel general, se enteró de que Marmont ponía sus tropas a disposición del príncipe de Schwarzenberg, por lo que lo llamaría Judas toda su vida. Los restantes mariscales declararon a Napoleón que el ejército no quería continuar y que la capitulación era la única salida airosa posible. El 11 de abril Napoleón firmó el acta de abdicación al trono, redactada así: «Habiendo afirmado a las potencias que el emperador Napoleón es el único obstáculo para el restablecimiento de la paz en Europa, el emperador, fiel a su juramento, declara que renuncia para él y para su hijo los tronos de Francia e Italia, y añade que no hay sacrificio alguno, comprendido el de su propia vida, que no consienta en interés de Francia». Los aliados accedieron a dejarle el título imperial, como un recuerdo. Sería el soberano de la isla de Elba, con un subsidio anual de 2 millones de francos. María Luisa recibiría a su vez el ducado de Parma. El 20 de abril, Napoleón se despidió de la vieja guardia, cuya bandera abrazó emocionado en una escena romántica. Luego subió al coche. Empezaba el viaje a la isla de Elba, que Napoleón encontró muy linda, aunque excesivamente pequeña. Fuera de gobernar su pequeño principado con mucha prudencia, organizando desfiles regulares con los 1.200 soldados que le habían permitido conservar, se aburría soberanamente. Luis XVIII, la restauración borbónica. Talleyrand se puso al frente de un gobierno provisional durante los primeros días de la ocupación aliada. Su primera medida fue enviar sus esbirros al Louvre para retirar de los archivos imperiales todos los documentos que lo comprometieran. Talleyrand inspiró el decreto senatorial que, a primeros de abril, llamó al trono a Luis XVIII y acudió a recibirlo a su regreso de Inglaterra unas semanas después.
Fue también Talleyrand, ocupando la cartera de Asuntos Extranjeros en el primer ministerio de Luis XVIII, quien promovió con acierto y eficacia las negociaciones con los aliados. Su resultado fue el primer Tratado de París, fechado el 30 de mayo de 1814. Los historiadores ingleses suelen ponderar su gran indulgencia y en cierto modo no yerran. El Tratado de Paz limitaba a Francia en sus fronteras de 1792, añadiéndole el Sarre y parte de Saboya. Francia aceptaba la unión de Bélgica y Holanda, no pagaría reparaciones e incluso podría conservar los grandes tesoros artísticos que los franceses se adjudicaron durante la guerra. Se devolverían a Francia las principales colonias perdidas durante las hostilidades. Clástera renunciaba elegantemente a numerosas adquisiciones inglesas, conservando solo Malta, Cabo de Buena Esperanza y Ceilán, ex colonias holandesas, y algunas islas francesas, entre ellas la de Mauricio en el Océano Índico. Así empezaba el reinado de Luis XVIII, monarca de unos 60 años, muy grueso, paciente de gota y asma. No abandonaba jamás la dignidad que juzgaba conveniente a su elevada posición. No carecía de talento. Su primer ministro de Asuntos Extranjeros, juez difícil si los hay, elogiaba mucho su conversación. El propio Talleyrand, cuando el rey le concedía audiencia, era sincero sin equívoco alguno. El ministro insistió en la necesidad de acomodarse a las nuevas tradiciones establecidas por la República y el Imperio, pues era evidente que no podía volverse al sistema político de 1789 ni a los principios del antiguo régimen. El monarca debía adaptarse, otorgar al país una constitución según modelo inglés y demostrar flexibilidad y moderación. Así, Francia obtuvo la comúnmente llamada Carta, que preveía una representación nacional compuesta de dos cámaras, el Congreso de Viena y los 100 días. El Congreso se divierte. El tratado concertado en París el 30 de mayo preveía la reunión de un Congreso en Viena para zanjar los espinosos problemas que la liquidación del imperio napoleónico imponía a Europa. El emperador de Austria sería el anfitrión y su ministro de Asuntos Exteriores asumiría funciones de presidente. Así Metternich obtendría el instrumento con que habría de forjar su única gloria. Todas las grandes personalidades europeas acudieron a Viena en septiembre de 1814, 2 emperadores, 4 reyes y una multitud de príncipes, majestades y altezas que llevaban consigo consejeros, gentiles hombres, criados y cocheros, caballos y enormes equipajes. Metternich, alma de los regocijados cortesanos, dio la orden de divertir a las delegaciones extranjeras a cualquier precio. En consecuencia, el Congreso se desenvolvió en una serie ininterrumpida de festejos, un torbellino de banquetes, bailes, recepciones, conciertos, representaciones teatrales y partidas de caza. El zar de Rusia tenía consigo a su ministro del Exterior y a otros grandes dignatarios de su corte, pero pretendía ser su propio negociador. Hombre de carácter muy contradictorio, llegó a Viena más complicado y enigmático que nunca. Su atención se hallaba fija en un país, Polonia, que a finales del siglo XVIII fuera repartida en forma tan escandalosa entre Rusia, Austria y Prusia. El zar parecía dispuesto a devolver a los polacos su libertad política, reuniendo las partes correspondientes a las tres potencias. Con todo, pudiera muy bien creerse que intentaba fundar en Polonia una Polonia vasalla de Rusia. Talleyrand decía que Rusia, al reunificar Polonia, trataba de revivir el Estado polaco para obtener lo que no había conquistado. Junto al zar se hallaba Federico Guillermo de Prusia, acompañado por el príncipe Hardenberg. Federico Guillermo se encontraba dispuesto a seguir al zar en la cuestión polaca, a condición de obtener una compensación, la Sajonia entera, por ejemplo, arguyendo que el rey de dicho país había sido hasta el fin un partidario de Napoleón. Hardenberg sugería que aquella era una ocasión propicia para que Prusia se extendiera hacia Alemania como potencia vencedora de Napoleón. Los intereses austríacos estaban representados por Metternich, quien mantenía opiniones opuestas a las del zar. Su objetivo era restaurar la paz y crear un equilibrio entre las potencias europeas, que quedaría comprometido con una Polonia dirigida por Rusia o una anexión de Sajonia a Prusia. Los intereses de Inglaterra fueron representados por el ministro Clatterach, sustituido por el duque de Wellington en febrero de 1815. Los objetivos del ministro de Relaciones inglés eran claros: salvaguardar de nuevos ataques la supremacía naval inglesa. Para ello, nada mejor que la paz y el equilibrio entre las naciones. En cuanto a Talleyrand, pretendía ante todo que Francia fuese reconocida como potencia de primer orden y lo logró con maniobras magistrales. Además deseaba restablecer la paz, pero para ello que fuese posible era preciso contener el expansionismo ruso y el arrogante nacionalismo de los prusianos. Para ello se entendió con Clatterach y Metternich. La coalición está rota.
Al empezar el siguiente año parecía que en lugar de una paz duradera el Congreso de Viena provocaría una nueva guerra, esta vez entre los antiguos aliados. Talleyrand propuso y obtuvo un tratado secreto entre Francia, Gran Bretaña y Austria, acuerdo por el cual las tres potencias se ayudarían mutuamente si una de ellas sufriera algún ataque como consecuencia de las proposiciones para la prórroga del Tratado de París, proposiciones que las tres han suscrito. Talleyrand triunfaba de nuevo. La coalición está rota. Francia ya no está aislada en Europa. La sensacional noticia no tardó en divulgarse. Rusia y Prusia acordaron desmembrar el Ducado de Varsovia, creado por Napoleón, del modo siguiente. Austria recibiría Galicia, Prusia se adjudicaría Posen y el resto del territorio, la llamada Polonia del Congreso, formaría un reino dotado de constitución y representación nacional, que tendría por jefe al zar y no disfrutaría de política extranjera independiente. Prusia recibió una gran parte de Sajonia. Las demás comarcas sajonas siguieron formando un reino independiente y la mayor parte de Renania. Esta última adquisición era muy importante. Al penetrar en Alemania Occidental, Prusia ingresaba en la más antigua y mejor de las Alemanias. Además, el Congreso dispuso la cesión a Austria de Venecia y Dalmacia, que le facilitaban el dominio del Adriático, y unió en un solo reino a Bélgica y Holanda. El prudente Clástora concedía enorme importancia a este punto. La desembocadura del Escalda no debía recaer jamás en manos de los franceses. El acuerdo acabó tratando también de la cuestión alemana. Se decidió no resucitar el Sacro Imperio Romano de la nación germánica, pero tampoco se estableció en su lugar el Estado alemán unificado, que soñaban los reformadores prusianos. Después de prolongados debates, se admitió el principio de una confederación alemana, bastante vaga e imprecisa, compuesta de 38 estados soberanos cuyas cuestiones comunes serían tratadas por una dieta con sede en Frankfurt y presidida por Austria. Los 100 días. El 7 de marzo de 1815 un correo procedente de Italia despertó a Metternich con un mensaje urgente del cónsul austríaco en Génova. Napoleón había abandonado la isla de Elba con sus 1.200 soldados. Burlando la vigilancia de la flota inglesa, había desembarcado no lejos de Cannes. En Francia, la autoridad se descontroló de modo lamentable. Los sucesivos titulares del diario oficial El Monitor lo reflejan. El ogro de Córcega ha desembarcado en el Golfo Juan. El tigre ha llegado a Gap. El monstruo ha dormido en Grenoble. El tirano ha atravesado Lyon. El usurpador se halla a 40 leguas de la capital. Bonaparte avanza a pasos agigantados, pero no entrará jamás en París. Napoleón estará mañana ante nuestras murallas. El emperador ha llegado a Fontainebleau. Su Majestad Imperial entró ayer en el Palacio de las Tullerías en medio de sus fieles súbditos. Pero las potencias aliadas de ningún modo estaban dispuestas a permitir el restablecimiento del poder napoleónico. El 13 de marzo el Congreso de Viena declaró fuera de la ley a Napoleón por perturbador de la paz europea. Se restableció la coalición que Talleyrand hiciera vacilar con su proposición del 3 de enero, y Luis XVIII, siempre digno en los reveses, subiendo fatigosamente una berlina ante una puerta lateral de las Tullerías, volvió al destierro que tanto detestaba, camino de Gante. Napoleón recuperó el trono sin un disparo, sin perder una sola vida humana. Dijo que regresaba para liberar a Francia de los emigrados y poner fin a sus manejos reaccionarios. Napoleón insistió una y otra vez en que se ponía al servicio de la paz y de la libertad. Estableció una constitución liberal y un nuevo gobierno con algunos veteranos de la Revolución, entre otros Carnot, el organizador de la victoria. Fouché, surgido de la sombra luego de una prolongada ausencia, volvió a ser ministro de policía, ya que Napoleón lo creía imprescindible, y Fouché supo explotar muy pronto su posición para intrigar con todos aquellos con quienes establecía contacto. Uno de sus contemporáneos dice: trataba de asustar al emperador, halagaba a los republicanos, sosegaba a Francia, guiñaba el ojo a toda Europa, sonreía a Luis XVIII y hacía gestos significativos a Talleyrand. Entretanto, Napoleón movilizaba nuevas tropas. Una vez más, los ejércitos europeos pusiéronse en marcha hacia las fronteras francesas. En Bélgica, Wellington agrupaba tropas para proteger Bruselas. Blücher partió de Prusia para unirse a él, y Napoleón avanzaba a su encuentro para abatirlos por separado. El célebre uniforme gris apareció de nuevo en el campo de batalla.